Iglesia, buenos días. Que el Señor los bendiga grandemente y que el poder del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros para escuchar detenidamente esta palabra y ponerla en práctica en el poderoso nombre de Jesús. Hoy tenemos un tema muy bueno también. Como todo lo de la palabra de Dios, no hay presa mala. Se llama enemigos de la fe. Todo tiene enemigos en este mundo. Nosotros tenemos enemigos. Un animal tiene enemigos, porque hay cazadores y los cazan también. Entonces, todo tiene enemigos en este mundo. Entonces vamos a abrir la Biblia en Lucas 18:8. Después que la viuda oraba constantemente, al final de esa parábola, Jesús deja una declaración, un interrogante, que es muy bueno ponerlo en práctica, oírlo y preguntarnos nosotros si lo estamos haciendo o no. Y vamos a leerlo. Lucas 18:8. Os digo que pronto le hará justicia, pero, siempre encuentra el pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Pedimos que tu Hijo Jesucristo nos ayude cada día más a través de su poder, a través de su Santo Espíritu, para que la llevemos con mucho amor a un pueblo que está necesitado de ti, Señor, y que debe de conocer qué le puede impedir a que vivamos verdaderamente en la fe de Jesús. Pero hoy nos vas a mostrar muchas cosas, Señor, que necesitamos entender. Por la gracia tuya, Jesús, estamos aquí, y que la comunión del Espíritu Santo nos acompañe a todos. Amén y amén. Bienvenidos todos a escuchar la palabra de Dios. Mire que el interrogante es: ¿hallará fe en la tierra? Y eso es lo que muchos hablan. Tenga fe, declare con fe, pero no le enseñan cuál es la fe en sí y cómo debe declarar la fe, o si tiene enemigos que no le dejan que esa fe pueda ser realizada en verdad, para que el Señor nos bendiga. Entonces mire que en realidad nosotros tenemos que establecer nuestra vida es poniendo los ojos en Jesucristo, que es el mismo que está declarando aquí. Y ya él sabía, ¿será que cuando yo vuelva, dice él, hallaré fe en la tierra? Siempre miré ese interrogante ahí, y si es un interrogante debe tener respuestas, que son las que buscamos cada día. Y uno se pregunta, ¿será que estoy poniendo los ojos en Jesucristo o los pongo en otra cosa que no sea Cristo? Y también le llaman fe. Hay gente que pone la fe en una mata de sábila, en una herradura, en el brujo, en un médico, y dice, no, cada quien tiene su fe. No, la fe es única. Hay una fe dada a los santos, y es lo que vamos a hablar hoy. Entonces vamos a Hebreos 12 para ver qué nos dice. ¿A dónde debemos nosotros desde hoy poner nuestros ojos? Todo es de mirar, de ver. Hebreos 12 del 1 al 2. Título que tiene: puestos los ojos en Jesús. Dice, por tanto nosotros, también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿A dónde vas a poner tus ojos? En el autor y consumador de la fe. No es en otro, porque eso es lo que nos está diciendo. El consumador de la fe, el autor, no hay otro. La verdadera fe, porque hay tanta fe, pero aquí estamos hablando de la fe verdadera, que es cuando ponemos los ojos en Jesucristo. La palabra griega, pisti, es fe, convicción, confianza, gracia. Fe en español es fidelidad en cumplir los compromisos, lealtad. Entonces miramos que pisti es fe, gracia, convicción. Entonces vamos a definir qué dice la Biblia sobre fe. Entonces vamos a Hebreos 11:1 y dice, título, la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La pregunta que siempre les he hecho es, ¿tú estás convencido en el Cristo que has creído? ¿En el autor de la fe? ¿O cuál es el Cristo que tú tienes? Porque hay gente que tiene el Cristo, el uno dice el Cristo de la villa, el otro dice el Cristo de Monserrate, el otro tiene el Cristo en otras cosas, pero menos en el verdadero Cristo, que es el que vive dentro de tu corazón, el que está a la derecha del Padre, y va a venir por segunda vez a buscar una iglesia que le espera sin mancha y sin arruga, que tenemos certeza en la fe, porque lo hemos creído y hoy vivimos con Él en nuestros corazones. Amén. Entonces no es cualquier Cristo aparecido. El otro tiene al Cristo crucificado. Ya Cristo ni está en la cruz, ni quedó tampoco en una tumba. Y el otro le dicen el Cristo de los brazos caídos. A ese Dios tan poderoso y maravilloso, que está a la derecha del Padre, envió a través del Padre el Espíritu Santo y vive con cada uno de nosotros. Por eso es un misterio que lo vas a entender el día que estemos delante de su presencia. Porque Él se manifestó en esa forma. Porque aquí no nos interesa cómo se manifestó, es que creemos que tanto el Padre está en Él y el Espíritu, y Él está en nosotros. Amén, iglesia. Entonces ya miramos qué fe. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, pero sin fe, ahí en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Creer es fe. Si usted se acerca a Él en oración, crea que le hay, que Él está con usted, que nunca lo abandona, porque Él vive dentro de usted a través del Espíritu Santo. Dijo, me voy, pero muy pronto estaré con ustedes. Y está con nosotros, y el Espíritu Santo los convencerá de pecado y les mostrará todo lo que yo he hecho, y les mostrará y les dará a conocer toda mi vida. Y eso es una realidad. Entonces vamos a ver el primer enemigo de la fe. A veces no estudiamos verdaderamente la palabra, y a eso es lo que nos invitó el Señor, escudriñar las sagradas escrituras, porque ahí es que está la salvación. A vosotros os parece que ahí está, y ahí está. Ahí consigue usted todo lo que busca. Están las respuestas a los interrogantes. Hoy nos preguntó, ¿hallaré fe cuando venga la tierra? Él dice, y la fe se ha ido diluyendo a tantos dioses, tantas creencias erróneas. Y hoy venimos a comprobar que la fe es única, dada a los santos una sola vez. Vamos a Isaías 57, 11 al 13. Dice, ¿y de quién te asustaste y temiste? ¿Que ha faltado a la fe?
Mire, y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. No he guardado silencio desde tiempos antiguos, nunca me has temido. Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Amén, iglesia. ¿Qué está diciéndole Dios al pueblo a través del profeta Isaías? Que lo dejaron a él por sus ídolos. Y esa es la fe que muchos tienen. Yo creo en mi santo patrón, porque eso es lo que te enseñaron. Y eso es lo que de pronto veníamos aprendiendo y siguiendo tradiciones. Y aquí en Colombia no hay un pueblo que no tenga un patrón. Hay unos que tienen dos. Y eso no es lo que dice la Biblia. Hoy nos acaba de decir aquí, a través del profeta Isaías, y mire que vuelvo a leer, dice, ¿de quién te asustaste y temiste? Que has faltado a la fe. Cuando tú te desvías de ese Cristo que es el autor y consumador de la fe, y te montas un ídolo. Hay ídolos de madera, de yeso, de plata, de oro, y hay ídolos también, el trabajo, el tiempo y tantos ídolos que pueden haber. Pero ya vimos el primer enemigo. ¿Qué es ídolo? Todo lo que sustituye a Dios. Porque Dios es el que debe estar en tu corazón. Entonces ya nos dimos cuenta. Entonces, la idolatría es el enemigo 1A de la fe verdadera. Porque te desvía, pero te hace creer que estás adorando a Dios a través de un ídolo. Y tú te le arrodillas, te santiguas. ¿Qué no hace? Lo cargas, lo tienes en un rincón y le prendes vela. Y esa es la fe que tú tienes. Y ahí estás llamando demonios, porque la Biblia lo dice, que lo que los gentiles sacrifican al ídolo, se lo sacrifican a los demonios. Está en la carta a los Corintios y también está en Deuteronomio. Dios lo dejó escrito para que nosotros lo buscáramos, y lo hemos buscado y lo hemos entendido. Entonces mire que una clase de idolatría. Primer libro de Samuel. Tenemos que aprender cada día más. Primero es libro de Samuel 15, 23. Dice la palabra. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. La obstinación. ¿Cuánta gente hay obstinadas que se les está diciendo? La idolatría no la quiere Dios. Es la violación al primer mandamiento en Éxodo 20. No te harás imagen de lo que está arriba, aquí y debajo. No te hagas imagen de nada, porque eso es abominación a nuestro Dios. Entonces, clase de idolatría ya vimos una, la obstinación. Tú hoy te puedes obstinar a decir, yo no dejo eso porque yo nací y a mí me lo enseñaron y lo vengo cargando desde tiempos atrás. Y no me aparto. Y eso te va a condenar, porque tú tienes la fe puesta en una creación y no en el creador, en el autor y consumador de la fe. Amén, iglesia. Otra clase de idolatría, la avaricia. Vamos a Colosenses.
Colosenses 3, 5, le escribe Pablo a la iglesia de Colosa y dice así: la vida antigua y la vida nueva, hacé morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y mire cómo dice, y avaricia, que es idolatría. Por eso a veces te dice alguien que esté adorando imagen, no, si eso solamente no es idolatría, tienes razón. Porque también el trabajo se te puede volver un ídolo, una persona, tantas cosas. Pero hoy estamos hablando de esa idolatría que ha tenido todo el tiempo el pueblo de Dios, Israel, la tuvo y la sigue teniendo, y la que tiene la iglesia también, porque es gente idólatra. Y nos va a convencer la palabra hoy. Y vamos a buscar avaricia. ¿Y a dónde se está dando esa avaricia? Que de qué hiciste con dejar los ídolos, las procesiones, si hoy lo llevas en tu corazón a través de la avaricia y está dentro de la iglesia. Y vamos a comprobarlo, porque la iglesia es la que debe poner el ejemplo. Y si somos los primeros ávaros, ¿qué estamos haciendo? Vamos a la segunda carta de Pedro a la iglesia 2, y la leemos del 1 al 3. Dice: falsos profetas y falsos maestros, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, mire cómo entra, encubiertamente, no es abiertamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué palabra nos está hoy dando el Señor? Y estamos mirando las clases de idolatría. Y Juan también nos habla del ídolo. Y hoy nos está hablando, la obstinación es una idolatría. La avaricia, idolatría. Ese es el amor al dinero. Y no le está diciendo al mundo, le está diciendo aquí a la iglesia, que por avaricia harán mercadería. Hoy vemos un mercado. Jesús cogió ira santa cuando encontró la iglesia de su padre, el templo vuelto un mercado. Y hoy lo que vemos es un mercado, ventas de toda clase. Hasta el sermón cuesta plata. ¿Cuánto se hizo? ¿Cuánto costó esta predicación? Y eso no es lo que Dios quiere. Tú tienes que dar, porque no estamos diciendo, porque estaríamos en contra de la palabra. Tú tienes que dar para la obra donde tú estás, pero que vaya de acuerdo a lo que dice la palabra. Lo que tú propongas en tu corazón, con amor, no por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Eso es lo que dice la palabra. Entonces miremos que por avaricia harán mercadería y será blasfemado, y la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada en este siglo ni en el venidero. Y las herejías están siendo metidas encubiertamente, porque no entran así abiertas. Eso lo distingue cuando ya usted madura en la fe y usted sabe, eso no es lo que dice la palabra, porque eso no es lo que quiere Dios de su iglesia. Entonces vamos a buscar en 1 de Juan 5, 21, de qué nos manda el apóstol Juan. Otra carta
para la iglesia de Cristo. Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ahí está en plural. Guárdate de la avaricia, de la obstinación, de los mismos muñecos hechos de los hombres. Guárdate de todo eso. Guárdate de que no pongas a tu trabajo como un ídolo. Que una persona, un hijo no sea tu ídolo. Nadie, ni un cantante, ni un jugador sea tu ídolo. Que tu ídolo sea Jesucristo, el único y verdadero autor de la fe. Amén, iglesia. Entonces mire que esto no es por obra, esto únicamente es por fe. No se ponga a hacer rituales, cosas que como para ganar a Dios, porque ya Él quitó todo eso. Por eso entregó una sola ofrenda que fue su Hijo, para siempre, por cada uno de nosotros. Vamos a lo que nos dice Efesios 2, 8 al 9. Dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. ¿Ya se dio cuenta? No es por obra, no es porque tú seas el que dé más, es por fe en Jesucristo. La fe salvadora. Eso es lo que nosotros queremos. Ser salvo, mantener la salvación para siempre. Primer punto, la idolatría, enemigo de la fe verdadera. Segundo punto, el orgullo. Va coordinado, porque una persona obstinada es orgullosa. Dice que no, y ahí dice prepotente. Entonces vamos a ver qué nos dice Habacuc 2:4. Profeta menor. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe, por su fe, vivirá. Repito, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén, iglesia. Mire lo que es el orgullo. Y eso te lleva a tener un alma no recta. Y tú quieres hacer las cosas o ganaste a Dios como tú quieres. Y eso es lo que tenemos que quitar hoy mismo. Porque hoy vamos a ver lo que es el orgullo y cómo cataloga a Dios al orgulloso. Entonces hay gente que dice, no necesito, yo vivo es de lo que yo hago. Sí, bien que lo hagas, pero acuérdate que todo te lo da Dios y que si vives con fe en Él, todavía te va mejor. A pesar de que te dé tantas cosas, te dará más, pero tú vivirás por la fe en Cristo Jesús. Proverbio 21:4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecados. Uno de los pecados terribles, el orgullo. El orgullo envanece de vivir verdaderamente en la fe de Cristo. El justo por fe vivirá. Nosotros no necesitamos hacer nada, Él lo hace todo. Usted activa la fe en Cristo orando, oyendo la palabra, porque dice que la fe viene por el oír la palabra. Romanos 10:17. Y dice que ella aumenta cada día cuando oras noche y día. En 1 Tesalonicenses 3:10 encuentras cómo creces en la fe. Hágalo y se dará cuenta. Vamos a Jeremías. Jeremías 48:29. Jeremías 48:29.
Dice, hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. ¿Cuántas veces ha oído usted escuchar esa palabra? Dice, tú eres un altanero, un orgulloso, orgullosa o altanera, prepotente. Todo lo quieres hacer a tu manera. Muy soberbio o soberbia. Entonces mire lo que lleva a que Dios nos esté diciendo que el orgulloso nunca vive por fe. Y de pronto dice que tiene fe, pero en lo que él cree. Cada quien tiene su fe. La que tú te inventaste, porque la de Dios es única. Y el autor es Cristo, ese Dios maravilloso. Amén. Entonces vamos a Daniel 5, 20 al 23. Daniel 5, 20 al 23. Otro orgulloso que vamos a encontrar. Dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los anos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Y tu hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas, bebiste vinos en ello. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben al Dios, y al Dios en cuya mano está tu vida, cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Amén. Mire cómo el orgullo va asociado también con la idolatría. Nunca dejó de honrarlo y vio todo lo que le hicieron al padre. Le tocó vivir al papá por la misma situación. Y este se llama Belsasar, hijo de Nabucodonosor. Le está diciendo el profeta, mire lo que hizo Dios con tu padre. Y tú vas a hacer lo mismo. Y eso es lo que venimos siguiendo, tradiciones. Porque mi abuelo lo hizo, mi bisabuelo, mi papá y yo también lo hago. Lea la Biblia. Salga de ese error, bote ese orgullo. Cambie, transfórmese, que se va a perder teniendo la oportunidad de salvarse. Amén, iglesia. Póngalo en su corazón, porque es un día de cambio, a donde Dios quiere ver que tu corazón arrepentido. Mire que en Hebreo 10, 38 al 39, eso es lo que es. Sigo ahí aferrado, porque lo hizo mi abuela, lo hizo mi tío. Ellos no te van a salvar. El que te salva es el autor y consumador de la fe, que se llama Jesús de Nazaret. Dice la palabra, Hebreo 10, 38 al 39, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Nunca vuelva atrás al vómito. Ya usted sabe lo que es eso. Usted también anduvo en procesión como anduve yo. Usted también anduvo deleitándose, entre comillas, creyendo que eso era de Dios.
Porque una fiesta donde adelante va el ídolo, atrás va la papayera y atrás va un poco de borracho. ¿Cómo puede ser eso de Dios si dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos? Los que andan con ídolos andan en abominación contra Dios. Entonces no lo digo yo, ni estoy para ofender a nadie. Si usted se ofende hoy es porque no quiere escuchar esta palabra. Porque yo no la he escrito, la estoy transmitiendo como un obrero de él, para que la gente entienda y salgan de la fe falsa que pueden tener en su vida. Amén, iglesia. Tercer punto, la duda. Vamos a Mateo 21, 21 al 22. Mateo 21, 21 al 22. Esto es para aprender, iglesia. Esto no es para que usted se ofenda, ni para, más bien para que le dé gracias a Dios, porque hoy le está escuchando y está aprendiendo y está conociendo la verdad para ser libre. Dice la palabra en Mateo 21, 21 al 22. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. No coma de cuento de que esto sea algo mecánico, porque yo te lo puedo decir a ti, repita esto, pero no, tengo que decirte primero para que esto se dé, tienes que quitar la idolatría, tienes que quitar el orgullo. Mire cómo Dios va llevando esta palabra, cómo la organiza de hermosa a través de su Santo Espíritu para hacerte entender a ti que porque tú repitas esto, te lo pongan a repetir o te lo digan, si antes no quitas la idolatría y quitas el orgullo, no vas a recibir nada. Porque eso es lo que tenemos que hacer, limpiarnos de carne y de espíritu para que podamos adorar a ese Dios que es espíritu y no acepta otra adoración. Amén, iglesia. Entonces ya te das cuenta, la duda, hasta para comer, no podemos dudar. Ya usted sabe los alimentos que le convienen o no le convienen. Porque a medida vamos envejeciendo, el cuerpo también va cambiando hasta de modo de comer. Se va hasta reduciendo la comida. Porque el cuerpo pasa eso. Dice que a medida vas envejeciendo, también las fuerzas van menorando. Pero que por dentro va rejuveneciendo en Cristo Jesús. Amén, iglesia. El cuerpo siempre va a llegar a un estado que por más que tú quieras o no quieras, se va a arrugar y va a envejecer. El paso te va a poner lento en cualquier momento. Todo eso pasa y es parte del plan de Dios. Mira lo que dice en Romanos 14, 23. Porque a veces uno dice, no, yo no me meto con nadie, yo no peco. Y de pronto hoy pecaste porque comiste algo que estás convencida que te hace daño y ya te lo comiste sin fe. Coma de acuerdo a lo que Dios le va diciendo. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de la fe verdadera es pecado. Porque tú puedes decir que tienes fe en Santa Chimenea, o en el santo que tú quieras inventarte, o en el personaje que tú quieras coger, o en el objeto, porque hay gente que dice que ellos tienen fe en el talismán, que ellos tienen fe con la sortija, en el invento o en la preparación que le haya dado un brujo. Eso no va para Dios. Eso es hechicería, eso es idolatría. Tú debes de creer en lo que Dios te está diciendo hoy. Hasta para comer tenemos que tener fe. Comer con esa convicción, porque si no pecamos y es condenación. En Santiago 1:6, mire lo que nos dice la palabra. Pero pida con fe, no dudando nada,
Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No dude. Esto es para creerlo. La fe es una convicción, una certeza de lo que usted no ve, pero espérelo. Ore con fe, coma con fe, hágalo todo bajo el poder de Dios. Amén, iglesia. Cuarto punto, el pecado, enemigo de la fe. Yo sé que cuánta gente te dicen a ti, tú estás creyendo en la resurrección de Cristo. Tú no eres loco, ese es un invento. La Biblia fue inventada por los hombres. Pero si crees a la mentira que te echan cuando alguien se muere, que lo manda para el cielo. Y si esta es la palabra de Dios traída del cielo, ¿por qué no crees en esta palabra? Que son los pensamientos de Dios. Crea la palabra. La palabra te hace libre. Dice el pecado. Pero para entender esto tenemos que leer por qué dice que el pecado en este punto. 1 Corintios 15, 13 y lo vamos a leer hasta el 17. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. ¿Qué haría yo predicando esto si no creo? Sería vana la predicación y mi fe también es vana. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Amén, iglesia. Si usted hoy se pone a dudar de la resurrección de Cristo, ¿para qué sigues el evangelio? Si estás creyendo y dices, yo no voy a resucitar, con la muerte pago todo, ahí se termina todo. Por eso es que hay gente que tanta mentira que le han metido, que hoy no saben ni a quién creerle. Y creer es fe. La palabra creer es igual a fe. Dice, Abraham creyó. En el Antiguo Testamento no me encuentra la palabra fe 3 veces. En Número, en Isaías y en Abacú. Porque lo demás es creyó. Es la misma fe porque fue escrita en hebreo. Y pisti, que es griego, es en el Nuevo Testamento vas a encontrar las dos palabras. Pero siempre vas a encontrar fe, creer, el que cree en mí, el que tiene fe en mí. Es la misma palabra. Sino que es en dos idiomas, pero quiere decir lo mismo. Amén, iglesia. Entonces ya nos dimos cuenta que si usted predica y ni usted mismo está creyendo que va a resucitar, tu fe es vana. Tu predicación es vana. Porque usted tiene que tener una certeza de que así como Cristo resucitó, el mismo espíritu que tenía Cristo lo tiene usted y el mismo espíritu nos va a resucitar en el día postrero. Llevamos 2 días y quedamos por un día. Y Jesús dijo, al tercer día lo resucitaré. Un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Y llevamos 2 días, 2000 años en la presencia de Dios y quedamos en el tercer día, que no sabemos a qué hora, en qué minuto, en qué mes, en qué año, pero Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y una de las cosas importantísimas es que tú creas que tú te vas a levantar de los muertos para ser juzgado. Uno para la izquierda y otro para la derecha. Los que hicieron el bien para salvación y los que hicieron el mal para condenación. Yo lo creo totalmente, o si no, esta predicación es vana. La fe es vana. Hoy es un día para que tú creas que vas a resucitar. Mire que dentro de la iglesia le predica en la carta que le manda Pablo a Timoteo
Y así los hay por cantidades dentro de la iglesia. Llevan una vida religiosa. Ellos cambiaron de una catedral por una casa, cambiaron un sacerdote por un pastor, pero no ha pasado nada. Siguen en una vida religiosa. Asistentes, pero no se congregan verdaderamente a creer la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice la primera carta de Timoteo, 1:18 al 20. Primera carta de Timoteo, 1:18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El camino de Dios será blasfemado por la mercadería, dice la carta la segunda carta de Pedro 2, la que estuvimos leyendo. ¿Y para qué estaban haciendo esto? ¿Quién era el responsable de esto? Himeneo. Y conquistó a Alejandro y lo hizo naufragar en la fe. ¿Y a dónde encontramos la respuesta de qué fue lo que pasó? Aquí mismo en la segunda carta de Timoteo, vamos a leerla 2:17 al 18. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo, y aquí conquistó a otro, y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastorna la fe de algunos. Le inventan una cantidad de cosas. Unos dicen ya se hizo la resurrección, ya tú fuiste resucitado, ya tú no tienes que morir. Inventan una cantidad de cosas, pero yo creo lo que está aquí, que todos debemos morir una vez y después resucitaremos para ser juzgados para el bien o el mal. No se ponga a creer en inventos, porque son hijos de Satanás. ¿A quién se los entregó Pablo? ¿Y qué hacía Himeneo? Cuídese de Himeneo. Himeneo llevó a Alejandro, llevó a Fileto y cuántos más. Y ese Himeneo sigue metido en las iglesias. Ese es un espíritu trastornador de la fe. Te trastorna con idolatría, con el orgullo, con la duda y te lleva al pecado. Ahí vamos bien, iglesia. Entonces vamos al quinto punto. Doctrinas de demonios, que es lo que estamos mirando aquí. Vamos a primera carta de Timoteo 4:1. Dice el título: Predicción de la apostasía. Estamos en plena apostasía. Todo esto que estamos viendo, que se levantan falsos pastores, profetas. El problema es que tú no tengas el conocimiento y te dejes embaucar. Pero el Espíritu no dice mi vecino o mi hermano, no. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué Jesús dejó el interrogante? ¿Será que cuando yo vuelva a la tierra encontraré fe? Porque él sabía que se iban a levantar estas doctrinas de demonios que iban a desviar a la gente de la verdad. Y eso es lo que vemos. Gente creyendo en demonios, en gente endemoniada, y las tienen como unos ídolos. Los adoran, les rinden pleitesía. Dice, ve que dice muy claro, y apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
porque todo lo que Dios crió es bueno, y nada de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Qué es santificado? Los alimentos que uno toma. Entonces seguimos leyendo. Dice, y si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Ejercítate en la piedad. Hoy vemos es el ejercicio corporal, la apariencia personal, aunque el corazón esté sucio, te lleno de orgullo, porque eso es lo que va a estar trayendo arrogancia, orgullo, el que tenga el mejor cuerpo, la mejor musculatura. No es malo, pero tiene un límite. Dice que para poco es provechoso. Ese poquitico utiliza, pero que no se te vuelva una idolatría, porque hay corpolatría que están sacando a punta de gimnasio, a punta de ejercicio, de tanta cosa, que es lo que Dios nos está diciendo aquí, que para poco es provechoso el ejercicio corporal. Mire que todo está en la Biblia, nos lo está diciendo claramente hoy. Dejemos ese poquitico, haga ejercicio, bueno para la salud, pero que tu cuerpo no se vaya a volver un ídolo, porque eso te vuelve orgulloso, y el orgulloso es otro detonante de la verdadera fe, porque te pones a creer en ti mismo, te vuelves un narcisista, una persona egocéntrica, vanidosa, y de todo lo que tú puedas mirar. Y eso era Moab, un hombre orgulloso, vanidoso, y eso es lo que estamos viendo hoy. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces vamos a la segunda carta a los tesalonicenses. Dice, predicción de la apostasía, dijo aquí, espíritus, doctrinas de demonios. Y entonces en la segunda carta a los tesalonicenses dice 2, 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Sabe a dónde está caminando esta apostasía? En la persecución de la iglesia. ¿Usted no cree que lo que quieren hacer va en contra, va a favor de la iglesia, de Cristo? Que los niños no vengan a la iglesia, que los ancianos no asistan, para coger a una juventud y meterlas en el gremio de ellos, monopolizarlos, cambiarles la mente y que vuelvan un desorden las iglesias, la inmoralidad se meta. Eso es, pero la palabra de Dios es tan grande que dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Él tiene el poder y lo que Él dice se sostiene y su iglesia se va a sostener, pase lo que pase y venga lo que venga. Amén, iglesia. Entonces, apostasía, estamos en un nivel alto y ya no lo está comprobando. Predicción de la apostasía, doctrinas de demonios, advertencia contra la apostasía, y ya el hombre de pecado ya está levantándose contra Dios, y todo lo que se llama Dios viene la oposición. Pero no tenga miedo, confíe en el que dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Amén, iglesia. Eso es lo que nosotros traemos y predicamos esta palabra. Mire que lo que está pasando, no crea que muchos están convencidos.
porque ellos están blasfemando contra Dios. Y los que adoran imagen, que es el primer punto, la idolatría, ellos nos están esperando, ellos tienen que ir con la pandemia, están esperando que pase la pandemia para seguir en su misma rutina, pero que ellos no están metidos en una casa porque ellos son cristianos. Esa no es la iglesia de Cristo. Ellos están peleando, están buscando plata, porque lo que le está afectando es el bolsillo. Nosotros estamos tranquilos. La iglesia sigue abierta. La iglesia es usted y yo. Y ahora oramos más, ayunamos más, porque ahora lo hacemos toda la semana. Y de pronto esperábamos miércoles, domingo, un sábado, para abrir el local. Pero el local está cerrado, pero la iglesia está abierta. Siga orando, ore y no cese de orar, que a su debido tiempo cosecharemos y veremos la verdad de Cristo. Amén. Apocalipsis 9, 20 al 21, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, que es lo que estamos viendo, puede ser una de las plagas, o cuántas han pasado, cuántas vendrán más, porque está en plural. Dice, con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de su mano, ni dejaron de adorar a los demonios. Doctrinas de demonios, pelean por ese líder endemoniado y lo defienden a capa y espada. No dejan de adorarlo. Dice, adorar a los demonios, ni a las imágenes, ahí coge las otras, de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Amén, iglesia. Estamos mirando qué puntos tan hermosos. Doctrina de demonios. ¿Cómo se ha asociado la idolatría en cabeza? Viene y forma orgullo en el hombre. Del orgullo comienza a dudar de la fe verdadera y después pasa al pecado hasta decir que Cristo, que eso es mentira, que no, que el que se murió se fregó, bebamos y comamos porque no me voy a llevar nada. Y ese es el decir. Y caen en la doctrina de demonios. O no salen de la doctrina de demonios. ¿Sabe por qué? Porque ese es su carácter. Han moldeado un carácter rebelde contra Dios. Y el sexto punto es ese, tu carácter. Segunda de Timoteo. ¿Cuál que nos dice? La segunda carta a Timoteo, parte de Pablo. El título, carácter de los hombres en los postreros días. ¿En cuáles días estamos? En los postreros días. ¿Qué más vas a esperar, iglesia? ¿Qué vas a esperar aquel que no conoce a Cristo? Arrepiéntate. Hoy te está pidiendo que te arrepientas, que dejes de estar siguiendo la adoración a los demonios, que dejes de estar metido en lo que no sirve. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cómo lo estás viviendo? Cada día es peor. La maldad se aumentará. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Corpolatría, egoísmo, egocentrismo. Ya. Avaro. Un prototipo de muchos líderes que lo que te hablan es avaricia. Características, ese es el carácter que tiene. Vanaglorioso. Se creen más que Dios. Y ya no dicen, viene Cristo el que sana, aquí viene el hombre que sana. Si te pone las manos, ya te vas al cielo. Vanaglorioso, soberbio, se les ve la soberbia. Blasfemo, introducirán herejías encubiertamente, por la cual el camino de la verdad será blasfemado. Blasfemos. Desobediente a los padres. Hoy no se sabe ni quién es el papá ni quién es el hijo. Ingratos, más no se puede conseguir. Escasea hoy el que tenga gratitud hasta por Dios. Ingratos, impíos, millares, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Dijo el profeta Isaías, llegará el tiempo que le llamarán malo a lo bueno y bueno a lo malo. La palabra de Dios hoy es mala
pero las películas, el sexo, la pornografía es bueno. Lo que no sirve, le llaman bueno. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cómo lo estás viendo? Invítelos a un culto, pero invítelos a una parranda. Invítelos a un berroche para que vea usted. Que más bien sobra, o sea, falta más bien silla para la cantidad de gente que llega. Pero invítelos a un culto, invítelos a una oración, para ver cuántos vienen. Que tendrán apariencia, la apariencia sí la tienen, de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, salte de ellos, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias, carnalidades. Estas siempre están aprendiendo, esa mujercilla, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Jane y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Amén. Carácter de los hombres en los últimos tiempos no tiene para dónde buscar más. Características. Están metidos en las doctrinas, hay avaricia, hay blasfemias y de todo lo que usted quiera, idolatrías y todo eso. Ese es el carácter. Y cuando ese carácter se forma en las personas, es algo terrible. Y se va a comprobar en el 7º punto, que dice el amor al dinero. Mire, enemigo de la fe. La idolatría, el orgullo, la duda, el pecado, las doctrinas, demonios, tu carácter, porque puedes estar siendo réprobos por tu carácter a la fe verdadera de Cristo, lo que Él te pide, el cambio que Él te pide. Y dice el amor al dinero. Primera de Timoteo 6, 9, y lo vamos a leer hasta el 12, para que nos quede claro como es. Porque hay un subtítulo ahí que dice la buena batalla de la fe. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, no todos, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿A dónde está el extravío? El amor al dinero, la avaricia, las blasfemias, la mercadería los desvía de donde ellos comenzaron, porque pudieron ver comenzado tan humilde, pero fue creciendo el ego, fue creciendo la fama, fue creciendo el dinero, y es como yo siempre he dicho, las 3 F. Apareció la fama, apareció la fortuna y aparecieron las faldas, como le pasó a Salomón. Cayó por las mujeres. ¿Y cuántos líderes han caído en adulterios? ¿Por qué le hizo? Las 3 F los desbordan y son traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Huyamos. Salga corriendo si usted le está hablando la palabra hoy. Si usted se encuentra amenazado o está en una fe desviada, hoy es la oportunidad para que tú salgas corriendo. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén, iglesia. Huye cuando te desvíen de la fe. ¿A dónde está la apostasía? Desviarse de la fe verdadera. Coge una fe mentirosa, engañosa, y te van montando en cosas que no son, que no lo contempla la Biblia. Entonces mire que en Éxodo 18,
20 al 21. Un consejo o algo que le dijo el suegro a Moisés. Éxodo 20 al 21. Dice: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrale el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Consejo del suegro de Moisés: sí, enséñales, no te cargues, pero coge personas, líderes que sean libres de avaricia. Y hoy no se tiene que ver para poner la persona usted la conoce. Cuando la persona le vive hablando es de dinero, que voy a tener, que cuando yo tenga, y todavía no se ha montado siquiera de líder, pero eso es lo que usted le oye hablar, téngale cuidado, porque esa persona no anda buscando comenzar de abajo hacia arriba, quiere montarse, porque hay algo montado en él, que lo que desea es dinero, una buena vida, placeres, carro, y sueña con viajes en alta mar y cuánta cosa, y todo es cuando Dios me dé, y no dicen cuando yo me le humille y salga de allá abajo y me monte arriba, cuando Él me ponga, y Él me puede bendecir con todo lo que Él quiera darme, pero tengo que obedecerle su palabra. Mire que en Juan 10, 12 al 13, encontramos hoy, y ahí está la palabra. Esta palabra está ceñida estrictamente a lo que el Espíritu Santo inspiró. Dice Juan 10, 12 al 13. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las ovejas las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Qué le importa a él? La plata. Iglesias que se manejan como empresa. ¿Cuánto ganas tú? Un salario, tienen contadores y tienen de todo eso. La iglesia de Dios no es una empresa. Es algo separado hasta del gobierno. Más bien está para orar por el gobierno y llevar buen mensaje a los mandatarios, que es lo que no se hace hoy en día. El asalariado no le importa. Él importa el que tiene plata. Y la iglesia de Cristo, Jesús dijo: acuérdate de los pobres. Los pobres siempre estarán entre ustedes. Y los ricos, más ricos que hay en este mundo, son los ricos en la fe. Somos pobres, pero somos ricos en la fe. Amén, iglesia. Entonces eso es lo que Dios quiere. Una iglesia que esté libre de tanta idolatría, de tanta fe falsa. 1 Timoteo 3:3. Cuando usted busca la carta que le envía Pablo a Timoteo, un pastor joven, y le está dando las pautas, y aquí dice requisito de los obispos. La palabra obispo es pastores, y vamos a leer el versículo 3:3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Ese es el pastor que Dios llama, que viva de la misericordia, que viva de los buenos corazones, que cuando son bien adoctrinados, ellos obedecen a lo que Dios les pide. No hay necesidad de meterlos en un cuello botella y decirle: usted tiene que dar, si no se va para el infierno. Porque Dios no está esperando a nadie allá, ni está comprando, ni está vendiendo salvación, porque Él no es negociante de salvación.
Él la dio gratuitamente con su Hijo y murió por cada uno de nosotros. Amén, iglesia. Requisito que usted tiene que ver. Y cuando usted vea personas asalariadas, inmediatamente está el detonante ahí, que ese no va a vivir por fe. Fe, pero en lo que se va a ganar. Él no le importa las ovejas. Él tiene que producir plata y tiene que inventarse estrategias total que la iglesia se llene y que llegue buena plata, porque esa es la finalidad. Octavo, la falta de obra. Son 8 enemigos esenciales, principales de la fe verdadera. El último es la falta de obra. Y vamos a ver qué nos dice la carta de Santiago a la iglesia. Santiago 2, 14 al 26. Dice la palabra: la fe sin obra es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano y una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, y en paz, calentado y saciado, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ve que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Vimos que, ¿cuál fue la obra de Abraham? Entregar su hijo. El despojo, eso es obrar. Cuando tú te despojas de la idolatría, de lo que tú idolatras, y le entregas tu vida a Jesucristo, totalmente. Y cuando llegas a Cristo, no tienes necesidad de que te acosen. Tú vas a dar, te conduele de tu hermano, le demuestra la fe a tu hermano cuando tú lo ves en necesidad y le provees, le ayudas. Porque el mundo quiere ganarse a Dios por obra, pero no tiene fe en su Hijo Jesucristo. Y el otro entra a la iglesia, tiene fe en Jesucristo y no obra. Entonces tenemos que buscar el balance. ¿A quién le hablaba el escritor? ¿Al pueblo? ¿O le está hablando aquí a la iglesia? Cuando le dice a la iglesia, le dice, ya eres un cristiano, ya te tienes que condoler, teniendo bienes de este mundo, y ves a tu hermano que tiene necesidad y no le aportas, has negado la fe. Y eso es lo que Dios quiere, que tengamos un equilibrio, que a Dios no nos lo podemos ganar ni con obras, porque es por gracia, ni en la iglesia puedes pasar al reino teniendo fe y no obras. Entonces, es entendible la palabra, porque a veces nos ponemos a mirar a quién le habló Pablo, a quién le habló Santiago, a quién le habló Isaías, a quién le habló Habacuc. Es el sentido que ponemos y para qué dispensación Dios está hablando esta palabra. Amén, iglesia. Entonces miramos 8 puntos que los vamos a relacionar. Primer punto que va en contra de la fe, la idolatría. Esa idolatría viene asociada con el orgullo. Del orgullo pasa a la duda,
de la duda pasa al pecado, del pecado pasa a falsa doctrina y ahí formas el carácter indeseable para Dios, porque pasas a ser reprobado a la fe que Dios quiere y terminas enamorándote del dinero y vas a caer a lo que se llama iglesias asalariadas, porque cuando una iglesia asalariada no se mide ya como iglesia, sino como empresa, porque tú tienes que trabajar, a ti te importa el horario, tú no te puedes pasar ni el horario, porque estás cumpliendo horario, y eso te pagan por el tiempo y la plata que tú recojas. Y la iglesia de Dios, la salvación es totalmente gratis. Entienda esto, iglesia, hoy. Y que cuando entras a la iglesia, te conviertes a un cristiano, de tu corazón debe salir la obra. Porque de qué digo yo, tengo fe, pero no muestro mis obras, porque es por fe que yo obro. Y antes de pronto obraba para que me vieran y me ponía, a todo el mundo le decía, le di a fulano, vino aquí muriéndose del hambre y lo harté para que todo el mundo se conociera. Cuando llegamos a la iglesia, con estas da y esta no se da cuenta. Ese es el verdadero cristiano, el que no anda publicando las obras, porque eso es para Dios y Él te las paga lo que tú quieras, 100 veces, no sé, lo que Él quiera pagarte. Amén, iglesia. ¿Entendimos? Entonces concluimos que la fe verdadera, cuando tú tienes la fe verdadera, el diablo no te embauca en esto, porque ya tú la conoces y tú vas a apagar los fuegos de candela que Él te está mandando, y vamos a probarlo. En Efesios 6, Efesios 6:16, dice la palabra: sobre todo tomad el escudo de la fe, un escudo, ¿ya?, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando tú tienes esta fe verdadera, apaga los fuegos de dardo que te manda a través de eso que predicamos anteriormente. Dejas de ser idólatra, se acaba el orgullo, rompe la duda, quitas el pecado, no se sale de las doctrinas demoníacas, tu carácter es moldeado, tu temperamento al carácter de Cristo. Ya el amor tuyo no es el dinero, sino las almas y la obra de Jesucristo, y ya obras por fe. Entonces, ¿para qué te sirve la fe verdadera? Para apagar esos fuegos. Otro, resistes al diablo. Primera de Pedro 5, 8 al 9. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todas las noches o todos los días hay que orar por nuestros hermanos, por la Iglesia Universal de Cristo, porque hay unos que están padeciendo más que nosotros. Hay una persecución que ni siquiera pueden hablar el cristianismo. Van presos, a muchos han matado, y aquí comienza la persecución en muchas cosas. De pronto usted no lo había analizado, pero lo va a comenzar a analizar. Que ya se comienzan prohibiciones, prohibir cosas que no estaban contempladas. Pero dejemos que siga corriendo, que nuestro Señor es el vencedor. El diablo siempre es el perdedor. Entonces, con la fe verdadera, apagamos los fuegos, los dardos de fuego, y resistimos al diablo. Segundo punto, vencemos al mundo. Aunque el mundo diga lo que quiera decir, nosotros estamos firmes en la fe. Amén, iglesia. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No es la de otro. Es tu fe la que va a vencer al mundo. Porque mire, dice que la fe fue dada una sola vez a los santos. Tienes que desarrollarla. ¿Por qué? Porque si no la desarrollamos,
nunca nos podremos edificar. Y ahí es donde tenemos que trabajar diariamente en esa fe maravillosa. Vamos a la carta de Judas. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, que me ha sido necesario escribirlo, exhortaos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. ¿A quién se le da esa fe? ¿A quién se la dio? A los santos. Por eso la persona que diga que tiene fe, pero no es santo, puede estar cayendo en una fe de esa. Y puede estar siguiendo un evangelio apóstata, porque no la tiene. Y vemos aquí en el versículo 20, dice, y lo leemos al 21. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Iglesia, creo que Dios con Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo hoy nos habló un tema importante. 8 enemigos de la verdadera fe, pero nos dio unos puntos esenciales. ¿Con qué vencemos nosotros? Todo eso lo anterior, con la misma fe, pero la verdadera. Entonces, oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra, bendito Rey. Gracias, porque solamente por ti la podemos predicar, Señor. Gracias porque tú pones el sentir en nuestros labios, en nuestra mente, para predicar lo que tú quieres que llevemos a tu pueblo y que tu pueblo lo transmita a tantos necesitados que están necesitados de esta fe verdadera para poder apagar los dardos de fuego, para poder vencer al mundo y poder nosotros santificar en la fe verdadera, edificarnos, porque fue dada una vez a tus santos que somos nosotros, y por eso de ahí no nos vamos a salir. Creemos en tu palabra, y por eso en esta hora te pedimos, Señor, que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos nosotros. Oramos por este país, oramos por el mundo, por los presos, por los enfermos, por los servidores, los médicos, las autoridades, por los hijos pródigos. Te ponemos también, Señor, los hogares, las mujeres que se vuelvan obedientes a esta palabra, Señor. Hombres amadores de esta bendita palabra, para que podamos ejercer el ministerio de adentro hacia afuera, que podamos ser reflejos afuera de lo que somos adentro, reflejar lo que es nuestra vida en nuestro interior, porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Gracias, Señor, te amamos, te adoramos y te glorificamos, y ponemos todo en tu presencia. En el poderoso nombre de Jesús, le damos un abrazo a ese Dios maravilloso y un aplauso, porque tú abrazas a Dios allá en tu corazón y lo aplaudes con tus manos, porque sale del corazón en Cristo Jesús. Amén y amén.